Les doy la más cordial bienvenida a nuestra unidad número 4, teoría de la producción y los costos. ¿Qué vamos a platicar o qué veremos? Platicaremos sobre la función de la producción con uno y dos insumos variables. Veremos un poco sobre los rendimientos a escala, de qué tratan, qué son, cómo se grafican, el análisis y rendimiento de los costos y finalmente comentaremos algo sobre el equilibrio de la empresa. La función de la producción es el punto de partida porque las organizaciones, los negocios, principalmente las empresas, llevan a cabo una función de producción. Gracias a eso, en la economía tenemos la circulación de bienes y servicios. Para llevar a cabo la función de la producción desde el punto de vista de la economía, primero debemos apreciar que hay una relación entre los insumos y el producto en un proceso productivo. El proceso productivo, visto desde un enfoque práctico de sistemas, sería entradas, por un lado, que serían los insumos, el procesamiento como tal de esos insumos, y la salida sería un producto que viene a satisfacer una necesidad o viene a cumplir una expectativa que se tenga sobre él. Desde la economía, la producción se lleva a cabo o se puede apreciar a través de una función porque hay una relación entre entre esas variables que son los insumos y la producción que se va a obtener a través de ellos. Visto y dicho de esta manera, la producción es una función que expresa la cantidad de producción Q que obtiene una empresa con una combinación definida de factores. Básicamente esos factores son el trabajo y el capital. La combinación del trabajo y el capital dan lo que corresponde a la función de la producción o lo que es la función de la producción como tal, una cantidad final de producto. Es decir, nosotros apreciamos desde la economía cómo es que el capital y el trabajo interactúan, se mezclan, se combinan y estos dan lugar a lo que sería la función de la producción. Un ejemplo de ello, vemos esta tabla en donde tenemos como factor variable el trabajo. Por supuesto que sí, porque el trabajo, los trabajadores pueden estar, pueden no estar, puede haber mano de obra disponible, puede no haberla, puede tener una disminución esta mano de obra o puede tener un incremento. Pero aquí en esta tabla lo que estamos observando es que hay kilogramos de maíz por año, en este ejemplo, de producto total por cada número de trabajadores por año. Un trabajador al año genera 60 kilogramos de maíz en este ejemplo. 2 generarían 130. 3, por lo tanto, 200 kilogramos de maíz al año. 4, 265. 5, 325. 6, 360. 7, 380. Y 8 trabajadores. El orden de 360 kilogramos de maíz por año. Esto es en un ejemplo de cómo es que funciona el trabajo como una variable y la constante del capital. El capital aquí no lo apreciamos como tal, pero el capital finalmente es todo aquello que se dispone para llevar a cabo la función producción. Entonces, en este sentido sería la inversión en tecnología, maquinarias y demás para poder lograr esta producción de kilogramos que estamos mencionando aquí. Regresándome en un orden de ideas, entonces primero vemos que la función de producción tiene aquí un factor variable que son los trabajadores o el trabajo. Y una constante que es el capital que se tuvo que invertir para llegar a esta producción. Ahora bien, teniendo estos datos, encontramos una función de producción graficada de esta forma. Vemos en este lado de la columna de las Y, de la Y, tenemos aquí los kilogramos por año que da como resultado de la fuerza de trabajo de cada trabajador. Tenemos aquí 8 trabajadores, como los habíamos comentado ya en la tabla anterior. Estos 8 trabajadores logran cierta cantidad de producción. Un trabajador logró 60, por ejemplo, kilogramos de maíz. 2 trabajadores habíamos dicho que 130, más o menos como por aquí se va graficando.
y así de manera correspondiente hasta llegar a un octavo trabajador que posiblemente nos dio una producción tope de 360 kilogramos al año. A partir de un siguiente trabajador, la producción comienza a disminuir. ¿Por qué? Porque este trabajador ya no va a rendirnos, y de ahí la palabra rendimiento, ya no va a rendirnos lo mismo que en el trabajo los anteriores, porque este trabajador, por cuestiones naturales, biológicas y por el propio sistema de trabajo, ya no va a dar el mismo esfuerzo que los anteriores para alcanzar estos volúmenes de producción. Y aunque así fuera, hay una tendencia constante ya a que se logra un tope de producción y a partir de ahí toda la demás fuerza de trabajo que se va incrementando ya no rinde lo mismo que en los primeros jornaleros o los primeros trabajadores. De ahí que por eso muchas empresas explotan pues bastante fuerte y considerable la fuerza de trabajo que tienen escasa y le hacen rendir el doble o el triple de sus esfuerzos. ¿Por qué? Porque están conscientes que cuanto menos trabajadores tendrán que rendir más. Por un lado por el cuidado del empleo y por el otro lado porque pues bueno, esa es la restricción presupuestaria bajo la cual se lleva a cabo principalmente la función de la producción. Hasta este momento conviene tener presentes algunos conceptos que son fundamentales para entender la función de la producción. Estamos hablando aquí de producción total y decimos que se obtiene sumando el valor de la producción de una actividad económica durante un periodo determinado que puede ser un día, un mes o un año. Es decir, la producción se considera como un flujo por el tiempo. A raíz de la producción total, dos conceptos más: producción media, que resulta de dividir la producción total entre el insumo variable. Estamos diciendo que el insumo variable aquí es el trabajador o su fuerza de trabajo. Y entonces se habla de la producción media del trabajo. Más adelante lo vamos a ver con una tabla. Producción marginal es el cambio que se presenta en la producción total como consecuencia de un incremento pequeño del factor variable, que puede ser el trabajo, que venimos hablando del trabajo como un factor variable, en cuyo caso se habla de la producción marginal de trabajo. Y esta puede estimarse dividiendo el incremento del producto total entre el incremento del factor trabajo. Dicho lo anterior, tendríamos una tabla como esta. Los trabajadores por año, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La producción que se tiene de cada trabajador, tenemos que el trabajador 1 da 60 kilogramos, el trabajador 2 ha logrado 130 y así sucesivamente en esta tabla y en esta columna. La columna número 3 me habla de una producción media. ¿Cómo obtenemos la producción media? Recordemos que en estadística aprendimos a sacar promedios. Por lo tanto, dividimos el valor de cada producción de cada trabajador entre el número de trabajador. 60 entre 1 pues es 60. Pero 130 entre 2 me da 65.0. Estamos dividiendo, vuelvo a insistir, la producción total entre los trabajadores por año. Por este cociente calculamos nosotros la producción media. Y así de manera sucesiva. Dividimos 200 entre 3 y nos da 66.6. 265 entre 4 y tenemos 66.2. 325 entre 5 nos arroja 65.0. 360 entre 6 nos da 60. 380 entre 7, 54.3. Y finalmente 360 entre 8 nos da 45.0. Es decir, hemos obtenido la producción media. La producción media, acordémonos entonces, se obtuvo dividiendo cada valor de producción total entre cada trabajador o trabajadores por año. Y luego pasamos a lo que es la producción marginal. La producción marginal me dice o me indica que es un cambio en el valor de la producción total respecto a los trabajadores por año. ¿Cómo vamos a obtener este dato? Bueno, en el primer caso es 60 porque no ha habido ningún incremento. Pasa directamente este dato porque pues es el del trabajador por año. Pero ya del trabajador por año de este factor 1 al factor 2 tenemos un incremento proporcional de 60 a 130. Es decir, de 70 como producto marginal. Este es el incremento. Vea usted cómo hemos observado que de la producción obtenida de un trabajador de 60 kilogramos a dos trabajadores, subimos entonces la productividad o la producción a 130 kilogramos.
Es decir, hubo una producción marginal de 70. Recordemos que marginal se refiere a un incremento, ya lo habíamos hablado en la anterior unidad. Aquí lo estamos apreciando con números. Vemos cómo hay un incremento proporcional, bueno, probablemente proporcional entre la producción del trabajador anterior y la producción de ahora dos trabajadores en un año. Y entonces este es el factor. Seguimos con este análisis y ahora observamos que de 2 trabajadores a 3 trabajadores hay una producción marginal o un incremento de la misma de 70. 130 para 200 es igual a 70. Y luego de 200 a 265 el incremento fue de 65. La misma mecánica, de 265 a 325 son 60. Estamos hablando aquí de los cambios. De 325 a 360 tenemos esta proporción de 35. Después de 360 a 380 de 20 y luego de 380 a 360 ahora tenemos un retroceso que es de menos 20. Por eso le comentaba a usted en nuestra diapositiva anterior, a ver si nos regresamos, en nuestra diapositiva anterior estábamos viendo que en la de la gráfica, que llegando a este tope, fíjese usted como a partir del trabajador número 7 y de su esfuerzo, ya el trabajador número 8 nos da la misma proporción de producción. El trabajador número 8 ya no se esfuerza tanto. Dice, pues ya llegamos al tope de producto que fue con el trabajador 7. Nosotros como empresa en gestión empresarial tenemos que hacer una especie de estimación de la capacidad laboral que vamos a tener que contratar para no desperdiciar el rendimiento de la mano de obra. Imagínese usted que para una, digamos, en un proceso productivo, para una función tan básica, tan elemental, usted contrata 4 o 5 personas, pues está desperdiciando, como lo vemos en nuestra gráfica, el potencial de la fuerza de trabajo. Es decir, no por agregar más trabajadores significa que tenemos mayor productividad. Estamos observando aquí que al tener un trabajador más, cuando ya se tiene un límite de productividad o se ha alcanzado cierta productividad, agregar un trabajador más ya es prácticamente innecesario y además contraproducente si lo que estamos cuidando es la economía de la empresa o la economía de nuestro negocio. Visto desde esa perspectiva, nos regresamos entonces a nuestra tabla y vemos que aquí el signo ya es negativo porque efectivamente un trabajador más ya no nos da un beneficio más o una utilidad más, sino todo lo contrario. Comienza la producción marginal a ser decreciente, la producción se vuelve negativa, ya no hay el mismo rendimiento. Y estas palabras en las que hago énfasis son conceptos fundamentales desde el punto de vista de la economía en la función de la producción. Y seguimos con nuestro tema. Vemos ahora que si graficamos la producción total, la producción media y la producción marginal, nuestra gráfica quedaría de esta forma. Recuerde usted que esta es la primera gráfica que observamos cuando hemos llegado al trabajador número 8, que vemos que en el 7 se logró lo máximo de productividad con 360 kilogramos de maíz por año, pero agregar un trabajador más ya fue innecesario, contraproducente, porque nos dio una producción marginal de menos 20, es decir, ya no hubo un rendimiento positivo del trabajo. Aún y aunque este trabajador se haya esforzado lo que él haya querido por las condiciones que usted quiera y que usted mande, por la capacidad tecnológica, por los turnos de trabajo, etcétera, su producción ya no fue la misma. Y luego aquí también estamos observando la producción media, que estos son los valores medios. Aquí están graficados los valores medios que tenemos en nuestra tabla. Consultemos una vez más nuestra tabla, veamos aquí la producción media, fíjese usted estos datos que están aquí, que estoy señalando aquí con el puntero del mouse, esos datos son los mismos datos que observamos aquí en producción media. Y graficados, y por lo tanto en producción marginal también tenemos aquí graficados nuestros datos de los trabajadores y los volúmenes que lograron de producto marginal o de producción marginal. Y es cuando apreciamos entonces que el trabajador número 8, si seguimos contratando más mano de obra, entonces empezamos a caer en cuestiones negativas. Ya no si seguimos aquí con un 9, con un 10, con un 11, nos vamos hacia abajo en términos de productividad, porque ya no es útil, ya no hay necesidad de más trabajo para lo que estamos logrando como metas de productividad, o lo que hemos medido en todo caso como una meta de la productividad
o como un tope de la producción que podemos alcanzar con este insumo variable, que es la cantidad de trabajo. Debido a que se relacionan niveles de producción con cantidades de insumo en un periodo dado, es decir, hemos relacionado los niveles de producción alcanzados con la variable del trabajo, como el trabajo como una variable, tenemos que precisar dos cosas que son como reglas de oro y muy importantes a entender desde la economía y desde la gestión empresarial. Vea usted, en el corto plazo, definimos como corto plazo un periodo en el cual los empresarios no pueden modificar por lo menos un recurso productivo, debido a que resultaría muy, pero muy costoso hacerlo. Tienen que materialmente, además de que es materialmente imposible, tienen que mantenerse bajo esas condiciones. Dice, un empresario puede cambiar diariamente la cantidad de trabajo. Es lo que le comentaba a usted, si un trabajador ya no nos rinde, pues ¿qué hacemos? Lo despedimos, ¿no? Nos quedamos con los trabajadores que sí nos cumplen, que sí nos dan productividad. Entonces, el elemento trabajo tiene una variación, por eso es que es variable y por eso este insumo tan variable del trabajo puede ir y venir. Lo que no podemos modificar es el tamaño de la planta, porque el tamaño de la planta representa una cuantía de capital o una inversión de capital. O sea, imagínese usted estar cambiando la estructura industrial, la nave industrial a cada rato, pues no, es una torpeza. Incluso si usted como gestor empresarial recomienda en el corto plazo, no, pues saben que vamos a cambiar la nave industrial nada más porque se le ocurrió sin hacer un estudio previo, está usted cometiendo un gravísimo error. Recordemos que en todo caso lo que usted puede hacer o modificar es la mano de obra, pero la capacidad instalada técnicamente hablando en maquinaria y en equipos difícilmente es modificable en el corto plazo. Y estamos hablando de corto plazo de uno, quizás hasta un periodos de 3 años, pero no más allá, porque entonces entraríamos a lo que es el largo plazo. Bueno, en este caso la función de producción se describe así. Q va a ser igual a F y tenemos aquí la combinación de trabajo y capital, donde T es el trabajo, que ya hemos dicho que es el factor variable, y C el capital, que viene a ser un factor fijo o constante. Entonces, que nos quede claro que en el corto plazo, esto es una regla de oro desde la economía empresarial, en el corto plazo no podemos modificar el capital en la función de la producción, pero sí podemos mover a la gente, sí podemos despedir, contratar, etcétera, personas, pero no mover cuestiones de inversión de capital. En el largo plazo, que es un periodo en el que los empresarios pueden modificar, si es que lo desean, todos los insumos. Y aquí si le decía yo, a partir de 3 años o a partir de 4 años, 5 años, sí puede ampliarse el tamaño de una planta y por lo tanto cambiar la cantidad de capital y de trabajo requeridos porque habrá nuevas condiciones. La función de la producción en el largo plazo se anunciaría también aquí como en el corto, pero desde luego que el trabajo y el capital son variables. Tendríamos una gráfica un poco más complicada y bueno, que se da en un espacio de 3 dimensiones, valga la redundancia, y se escapa de nuestro curso, pero sin embargo, sí debemos tener clara la ley que aquí se nos establece. Primero, que en el corto plazo sí puedo mover todo lo que yo quiera de cantidad de trabajo menos capital. Y segundo, que en el largo plazo sí puedo modificar ambas cosas, tanto capital como trabajo. ¿Por qué en el largo plazo? Pues porque ya hemos aprovechado la capacidad instalada de nuestra empresa, ya hemos ocupado las máquinas, ya hemos explotado a los trabajadores, aunque suene feo decirlo así, pero es una cuestión económica. Ya hemos logrado aprovechar las instalaciones nuevas que se nos otorgaron. Es decir, ya hay un trabajo previo que se disfrutó, que se tuvo ganancia del mismo, que se tuvo plusvalía, etcétera, y por lo tanto ya podemos lograr modificar y tomar decisiones. Ahora bien, en las finanzas, y esto va relacionado a la gestión financiera, tendríamos que hacer un análisis para saber si es conveniente o no también tomar esa decisión de ampliar nuestra planta o de reducirla, porque también eso puede suceder en el largo plazo. Muy bien, con esto decimos entonces que el rendimiento puede expresarse en términos del producto obtenido si se alude a unidades físicas. Por ejemplo, decíamos kilogramos de maíz como el rendimiento de nuestros trabajadores del campo, la producción o fabricación de camisas, de toneladas de frijol, términos monetarios cuando se aplica la producción física por sus precios, es decir, utilidades, etcétera. Bueno, esta es solamente una oración, una connotación de cómo medimos en economía la palabra rendimiento o qué significa el rendimiento. Entonces quedamos claros que se puede expresar como la cantidad de producto incluso
o de unidad de trabajo, de unidad de producción derivada del trabajo que tenemos en la empresa. Esos son los rendimientos. Un rendimiento es la relación entonces que existe entre la producción y los insumos o factores utilizados en el periodo. Esta ley incluye tres fases. ¿Cuál ley? La de los rendimientos decrecientes. Primera fase, la de rendimientos crecientes. En esta fase se da un aumento rápido de la producción total. Es como cuando abrimos y tenemos ya la necesidad de empezar a producir en el negocio. Desde luego que aquí la producción se ve incremental porque tenemos contratada la mano de obra, el trabajo que va a dar como resultado una producción máxima. Por ejemplo, si incrementamos al doble el número de trabajadores en una extensión fija de tierra, damos por hecho que la producción aumentará más del doble. Entonces está haciendo el rendimiento creciente, está haciendo un rendimiento positivo. Pero como no todo es digamos, fijo en economía, como la mano del hombre, la actividad del hombre interviene en muchísimas cosas y factores, pues hay movimientos. Y estos movimientos nos llevarían a hablar de lo que es la segunda fase de los rendimientos decrecientes. Si seguimos aumentando unidades del factor variable que ya hemos dicho que es el trabajo y mantenemos fijo el otro factor, la producción continuará en aumento en esta fase, aunque de manera menos que proporcional. Es decir, llegamos al punto que ya le he mostrado a usted en la gráfica anterior, en donde hemos subido, pum, llegamos al tope y empezamos a bajar. Esa ya es la fase de rendimientos decrecientes. Caemos en una fase de rendimientos negativos si seguimos de necios agregando más mano de obra y la producción no sale, se queda estancada o la productividad ya no es la deseada o la que se ha tenido como meta. Por eso decimos que la fase de rendimientos negativos es aquella en la que si se sigue añadiendo unidades de factor variable y teniendo fijo lo demás, habrá un descenso en la producción total, en la marginal y en la media. Es decir, los rendimientos se volverán negativos. En el ejemplo de la tierra fija y el aumento de campesinos, puede ocurrir que los trabajadores sean excesivos en relación con el tamaño de la tierra, ya lo hemos mencionado, y que incluso se lleguen a estorbar, lo que haría disminuir la producción total. Es decir, en unas 2 hectáreas, ¿para qué querríamos a 300 o 400 trabajadores? Si quizás con solamente 50 podríamos lograr una cosecha o una recolecta de algún producto del campo. Por mencionar un ejemplo, desde luego. Y bueno, ahora vamos a representar gráficamente estos rendimientos. Primero, la primera etapa de los rendimientos es la etapa de rendimientos crecientes, aquí la vemos. Es decir, tomamos desde el primer trabajador hasta el tope, que fue la parte de la producción total, y hasta donde llegó la máxima productividad. En la segunda etapa, aunque hubo incremento, vea usted aquí el incremento va desde el trabajador número 3 hasta el trabajador número 7, que fue donde se incrementó, y entonces ahí tuvimos rendimientos crecientes. Todavía estábamos en una zona positiva. A partir de agregar un elemento más de trabajo, llegamos a los negativos, a los decrecientes, a los rendimientos decrecientes negativos. Entonces, a partir de aquí, justo donde está marcando esta línea, desde el número 7 hacia abajo, ya todo es negativo. Y por lo tanto, la producción marginal y la producción media se quedan limitadas a lo que es la segunda fase, en donde todavía hay cifras positivas del rendimiento de la fuerza de trabajo. ¿Por qué observamos esto? Pues bueno, porque es una manera de planificar cuánta mano de obra tendríamos que disponer para algún proceso productivo. También desde la economía vemos que podemos ahorrar, en lugar de contratar 500 o 5,000 trabajadores, verificar efectivamente las tareas y las funciones, delimitar, obviamente tampoco en el exceso, ¿verdad? Pero sí poder tomar decisiones más conscientes sobre los tamaños de las manos de obra que se ven implícitas en los procesos productivos para que éstas den el máximo rendimiento y no caigamos en una situación de rendimientos pues que ya vienen a ser negativos. En todo caso, pues ya no son rendimientos, sino sería una cuestión de no rendimiento o algo decreciente negativo. Análisis y rendimiento de los costos. En la función de la producción lleva implícitos 3 costos. Esto lo vemos en un curso de contabilidad de costos a grosso modo, pero aquí en relación a la función de la producción debemos identificar los siguientes costos. Los costos de los materiales directos o materias primas, tanto directas e indirectas, también aquí. La mano de obra directa e indirecta, es decir, la calificada y la no calificada, la técnica, la operativa, etcétera.
Y los gastos de fabricación, aquí hay una lista impresionante de gastos de fabricación que ya son parte de todo lo que son prácticamente los insumos para lograr el costo total de la producción. La suma de estos tres elementos me da el costo total de la producción: materia prima más mano de obra más los gastos indirectos de fabricación o directos, me daría el costo total de la producción. Entonces, estos tres aspectos desde la gestión empresarial debemos de cuidarlos. Primero tenemos que identificar cómo se contabilizan o cuantifican, y ya después a partir de ellos tomar decisiones. A grosso modo esto se estudia en un curso de contabilidad de costos. Nosotros desde la economía solamente identificamos qué costos incurren en el costo total de producción, y estas serían las categorías para poder apreciar los mismos. Esto nos lleva a tener por último que mencionar cómo podría una empresa lograr su equilibrio. Bueno, el equilibrio de la empresa está en función de qué tan eficiente es para reducir los costos en distintas áreas de la empresa, desde el factor de la economía o desde el punto de vista de la economía. Lo primero y lo más importante sería aplicar una cultura de productividad y el ahorro. Aquí nos ayuda mucho la calidad aplicada a la gestión empresarial, porque nos dice la calidad metodologías como Kaizen, como 5S, etcétera, que hoy son 9, para poder generar ahorros en una cultura de productividad positiva. Para controlar el crédito, el cobro de efectivo y términos de pago, las finanzas tienen mucho que ver. Administrar con clara conciencia financiera también. Las finanzas vuelven a tener un papel importante, y estar atentos a los costos, a los comportamientos de los costos en cómo se están dando dentro de la empresa. Hay que mantener en condiciones óptimas los autos de la empresa y usarlos de manera racional, porque generalmente uno no se da cuenta, y entre los vales de gasolina por X o Y circunstancia hay un costo impresionante. Recordamos que si queremos tener sanas las finanzas y los costos equilibrados, hay que seguir una serie de medidas como las que se sugieren aquí para poder llevar a los negocios a un estado idóneo, a un estado saludable financieramente y económicamente hablando. Habrá que revisar qué mercancías son de movimiento lento y obsoletas y dejar de producirlas, dar paso a productos nuevos y mejorados, y revisar continuamente si nuestras políticas de precios son las correctas o las adecuadas. Bueno, finalizamos nuestra unidad con un ejercicio que le propongo a continuación. En este caso, usted este ejercicio lo va a realizar y lo va a subir con toda su gráfica a nuestro apartado donde dice evaluación de la unidad, en este caso evaluación de la unidad 4. ¿Y de qué trata esto? Bueno, aquí tiene usted un número de trabajadores que van del 1 al 11. Tiene aquí usted la contabilización de la producción de cada trabajador. ¿Qué va usted a calcular? Usted va a calcular la producción media, es decir, va a encontrar los promedios y los va a colocar en esta columna. Y va a calcular usted la producción marginal. Es decir, va a hallar usted producción media dividiendo la producción total entre cada trabajador, y luego usted va a calcular fue la variación de la producción entre cada trabajador, es decir, cuánto aumentó en este caso de 50 a 120, de 120 a 190 y etcétera. Y lo va usted anotando en la columna de producción marginal. Acto seguido mostrará usted las curvas que ya hemos platicado. Voy a regresarme aquí de manera express para que usted pueda apreciar a qué me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo específicamente a este apartado que ya vimos. A ver, vamos a regresarnos. A ver. Bueno, estamos en... Le estoy pidiendo a usted exactamente que realice esta gráfica con base a lo que estudiamos en esta tabla. Es decir, usted tiene estos datos, tendrá que calcular esta columna. Valdría la pena que revisara nuevamente el contenido de este video en la parte en la que se explicó cómo se llenaba esta tabla, y la gráfica que corresponde. La gráfica que corresponde es la que a continuación mostramos, es esta, y esta misma gráfica tiene usted que realizarla tal cual con los datos que le acabo de solicitar. Entonces esto nos llevaría a un ejercicio, y este ejercicio pues bueno, explica la base medular de nuestra unidad, que son los rendimientos crecientes, decrecientes y finalmente negativos. Espero esta actividad en plataforma, colocada ya en la fecha que se determinarán actividades para la evaluación. Consulte usted en nuestra plataforma y ahí habrá más instrucciones.
Por lo pronto, este ha sido todo en nuestra unidad. Si alguna duda hay sobre cómo llenar esta tabla, con gusto le atiendo a usted vía WhatsApp en las formas de comunicación que hemos establecido con los fines de llevar a cabo sesiones de asesoría, si es que es pertinente, si es que es necesario, ya lo acordaremos en las fechas correspondientes. Por lo pronto le agradezco mucho su atención a esta que fue nuestra unidad número 4. Hasta pronto.